tener dudas, hermanos. La segunda venida de Jesús será igual de precisa. Tendrá que estar de acuerdo con esta cronología de forma ultra perfecta. Esto es como un reloj profético y cronológico. Aquí no hay espacio a errores, hermanos. Todo se dará de forma exacta. Y este es un conocimiento de locos, hermanos. Ustedes saben ya que vamos hacia el 2027 y al 2028. 2 años en el que algo va a ocurrir. Ahora, hermanos, vamos a probar todo lo que aún no habíamos probado en videos pasados, de manera de que no queden cabos sueltos. Todo va a quedar probado en un 100%, ¿verdad? Toda la cronología será confirmada y les recuerdo que esto será parte de mi 7º libro, el cual aún no le he puesto nombre y que, bueno, pronto lo anunciaré y ya saben que se los voy a entregar gratuitamente para que lo descarguen. Pero también, hermanos, no olvidemos que ya por ahí dijeron que la inteligencia artificial en cualquier momento va a cambiar todos los libros que estén en formato digital. Por eso es importante, hermanos, tener estas cosas impresas en casa, sea que tú compres el libro o lo imprimas desde tu computador o vayas a algún sitio donde te impriman el documento en PDF, pero ten estas cosas impresas, porque la inteligencia artificial va a cambiar todo lo que esté en formato digital. Es de locos, hermanos. Realmente estamos en los tiempos del fin. Ahora, volviendo al tema, ustedes podrán mirar la cronología vieja de William Miller en mi libro y también van a poder compararla con la cronología nueva de Cusatón Arismon, que ya está totalmente calculada, reparada y que, bueno, ya no están esos errores y que es perfecta, hermanos, sin lugar a dudas, y que se cumple todo lo que dice Mateo, en especial cuando habla de 14 generaciones que hay desde Abraham hasta David. Entonces, hermanos, miremos esto. De nuevo, nosotros partimos desde que Abraham sale de Aram, que fue en el año 2084, y a eso le sumamos el éxodo que duró 430 años. Eso nos da 2514 años. Y a eso entonces le tenemos que sumar 14 generaciones para poder llegar hasta David. Ya sabemos que cada generación tiene 40 años y eso nos da 560 años. Si le sumamos 2514 a los 560 años, eso nos da 3074 años, que es exactamente el año en que finaliza el periodo de gobierno del profeta Samuel. Es decir, que aquí ya estamos calculando las 14 generaciones que hay desde Abraham hasta David, ¿verdad? Y nos da preciso, hermanos, de forma impresionante. Es increíble la exactitud, pero más increíble que estos cálculos no hayan sido hechos por rabinos ni por el Sanedrín corporativo y masónico del siglo XXI, porque ellos están bailando con una fruta en cada mano y con un mantel en la cabeza. ¡Plop! Y ustedes saben por qué ellos no quieren hacer estos cálculos, y es porque prueban que Jesús es el Mesías. Hermanos, no hay lugar a dudas. Lo estamos probando matemáticamente. Jesús vino a esta tierra, hermanos. No hay lugar a dudas. La historia de Jesús es totalmente verídica y estamos dando prueba matemática. Y por eso estos rabinos no quieren hacer estos cálculos. Mucho menos los quieren hacer los sacerdotes católicos, quien para ellos Jesús es el Papa de Roma. Y por supuesto, ellos están muy ocupados en sus estrategias políticas, criticando a gobernantes y presidentes, instigando al bando azul, y otros sacerdotes están instigando al bando rojo, todo para que el Papa de Roma siempre esté en la cúspide del poder, porque él es el Vicarius Filii Dei, o aquel que viene en reemplazo del Hijo de Dios. Es de locos, hermanos. Entonces, por supuesto, ellos no quieren hacer este cálculo. Los pastores evangélicos de la religión que sea, ya sean adventistas, testigos de Jehová,
tampoco quieren hacer este cálculo porque están muy ocupados en sus logias masónicas, calculando cuánto tiempo gira Mercurio alrededor de esta Tierra. En fin, hermanos, es de locos. Así que ellos tampoco quieren hacer el cálculo. Pero nosotros ahora vamos a calcular las 14 generaciones que van desde David hasta la deportación de Babilonia. Y luego lo vamos a enlazar con el último cálculo que ya nosotros conocemos de hace mucho tiempo, que es el que va desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías. Este cálculo ya lo conocemos, el que no conocíamos es este que es desde David hasta la deportación de Babilonia. Ahora, aquí es donde de nuevo hay que enfatizar que Mateo usa un lenguaje un poco simbólico, y cuando él habla de Abraham o de David no se refiere específicamente o literalmente al nacimiento de Abraham o de David. Y lo mismo también ocurre cuando él habla de la deportación a Babilonia. No se refiere exactamente a la deportación o al momento exacto en que ocurre la deportación a Babilonia. Entonces, hermanos, este punto es clave para uno entender o hacer estos cálculos. Así que partiendo de ese conocimiento, nosotros dividimos lo que dice Mateo en 3 partes. Entonces vemos que primero habla de Abraham hasta David, y entonces uno puede ver que Abraham no era rey, sin embargo era el líder del pueblo, y el profeta Samuel tampoco era rey y sin embargo también era líder del pueblo hebreo. Y ese es un primer periodo de 14 generaciones. Luego, cuando él habla de David, entonces él va desde el primer rey, que es Saúl, hasta el último rey, que es el que vamos a mirar más adelante. Y luego, cuando él habla de la deportación de Babilonia, él habla de un periodo sin rey, y es un periodo en donde se reconstruye el segundo templo, hasta el Mesías, quien es el verdadero templo. Esta es la forma como Mateo estructuró esto de las 14 generaciones. Entonces, con base en esto, si nosotros nos vamos a centrar en las 14 generaciones que van desde David hasta la deportación de Babilonia, pues no podemos buscar exactamente la fecha en la que el pueblo hebreo fue deportado a Babilonia, sino que tenemos que buscar algo que ocurrió con el último rey que existió en Judá, ¿verdad, hermanos? Y aquí entonces es donde está la clave para hacer el conteo de estas 14 generaciones. Miremos entonces lo que dice Daniel en el capítulo 1, versículo 1 al 2. En el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahí tenemos entonces el primer ataque del rey de Babilonia hacia Jerusalén, el cual ocurrió en el año 606 a.C. En ese momento Joacim fue quien sufrió ese ataque, pero él pudo seguir gobernando durante un pequeño periodo de tiempo en Judá. Y finalmente Joacim muere y luego sigue su hijo. Su hijo Joaquín sería entonces el último rey de Judá. Y es ahí, a partir del año en el que él es el último rey de Judá, desde donde nosotros tendremos que hacer el conteo del rey David, o de lo que Mateo dice que es David, que es desde cuando se instaura el primer rey en Judá hasta el último rey de Judá, que sería Joaquín. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Entonces de repente muere Joacim y ahora su hijo Joaquín toma el reinado, pero ni bien llevaba Joaquín 3 meses en el gobierno o en su trono, y de repente el rey Nabucodonosor llegó
y atacó a Jerusalén. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 10 al 12. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Ahora, como nosotros sabemos, el rey Nabucodonosor inició su reinado en el año 606 a.C., año en el que él atacó al padre de Joaquín, que se llamaba Joacim. En ese año fue el primer ataque del rey de Babilonia, pero no olvidemos que en total fueron 3 ataques del rey de Babilonia hacia Jerusalén, lo cual nos recuerda que el moderno rey del norte, el moderno rey de Babilonia, que es el Papa de Roma, también va a hacer 3 ataques en contra del pueblo de Dios. El primero que ya ocurrió, que fue desde el 2020 al 2023, cuando a nivel global se impuso el 666, aunque desde esa fecha ahora se sigue imponiendo a nivel regional, que finalmente nosotros vimos que fue la vacuna, y luego seguirían otros 2 ataques que son la adoración a la Trinidad y el reposo en domingo. Y en total se cumplirían los 3 ataques del rey de Babilonia en contra del pueblo de Dios en los tiempos finales. Ok, volviendo al tema, nosotros vemos que el segundo ataque del rey Nabucodonosor fue en el año 8º de su reinado. Así que si le restamos 606 a.C. menos los 8 años del reinado de Nabucodonosor, eso nos lleva al año 598. Ese sería irrefutablemente el año en el que el rey Nabucodonosor atacó por segunda vez a Jerusalén, y que era el momento en que gobernaba el rey Joaquín, hijo de Joacim, y esto debido a su terrible inmoralidad y también la del pueblo. Ahora, con relación a Joaquín, el cual termina siendo el último rey de Judá, nosotros vemos que Joaquín es capturado y llevado como prisionero a Babilonia, y sin embargo pareciera que quien quedara gobernando en Judá es su tío, quien se llamaba Matanías, pero que el rey de Babilonia le cambió el nombre a Sedequías. Alguien pudiera decir, Ecusatón, el último rey de Judá, era Sedequías, no Joaquín. Sin embargo, recordemos que Sedequías muere en el tercer y último ataque del rey de Babilonia, el cual ocurre en el año 587 a.C., y quien sigue quedando vivo es Joaquín, quien termina entonces siendo el último rey de Judá que quedó vivo. Eso es muy importante porque ya vemos la estructura que nos revela Mateo, que él va comparando eventos que son similares. Abraham, que lideraba al pueblo como si fuera rey, aunque no era rey, y luego el primer rey, que sería Saúl, hasta el último rey, que sería Joaquín. Es ahí donde se cumplen las 14 generaciones que según Mateo van desde David hasta la deportación de Babilonia. Esto además, hermanos, tiene una importancia tremenda, una promesa, un pacto que es llamado el pacto davídico, en el cual Dios promete que la nación de Judá o Jerusalén